dar un tema muy interesante, jueves 10 de septiembre, y les agradecemos nuevamente que estén aquí con nosotros. Esperamos que todos se encuentren bien en compañía de sus familiares y seres queridos y que, bueno, les mandamos un fuerte abrazo de apoyo y un reconocimiento a todas aquellas personas que pues, ya se encuentran en su lugar de trabajo, son nuestras heroínas y nuestros héroes también. La verdad es que cuídense mucho, esta pandemia ha durado más de lo que pensábamos, así que tratemos de llevarla lo mejor posible. Nos motiva y encanta que nos envíen sus correos preguntando si habrá webinar el jueves. La verdad es que eso nos llena mucho de satisfacción porque pareciera que ya se está volviendo un poco de costumbre que cada 2 jueves podamos tener esta interacción con ustedes. Así que muchísimas gracias por esos correos y por estar pendiente de lo que estamos haciendo y que saben que lo hacemos con mucho cariño, ya que, como bien lo he mencionado, esperamos que podamos impactar positivamente el día de hoy, al menos a uno de nuestros asistentes o participantes que están aquí. Déjame comentarles, antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, que este es el inicio de una nueva serie de que si tienen algún tema que quieran que preparemos en especial o que sea de interés para ustedes, la verdad, coméntelo, compártelo con nosotros, que con mucho gusto lo vamos a hacer. Entonces, nada más para comentarles, hoy empezamos con Liderando la Incertidumbre. Vamos a tener el 24 de septiembre los datos y el impacto en el negocio. Vamos a tener un experto en manejo de Big Data y otras aplicaciones por ahí que pueden ser interesantes para ustedes. La importancia de escuchar a su cliente. Aquí nos va a acompañar un experto de Ternor, una compañía que pues apuntó a nuestro webinar, nos va a ayudar a compartir ese conocimiento muy importante que va más allá de lo que es la experiencia del cliente, ¿no? La nueva frontera del endpoint vamos a tener en el mes de la ciberseguridad, que es octubre, también a nuestros amigos de Signet, que nos van a hablar de la seguridad. No se preocupen, todos los temas vamos a tratar de explicarlos de una manera que todo el mundo lo podamos entender, no vamos a entrar mucho en tecnicismos, así que vamos a estar haciendo ese tema bastante viable para todos, ¿no? La nube versus on-premise, ventajas y desventajas, también vamos a tener a un CEO de una importante empresa de tecnología que nos va a hablar de las diferencias y las ventajas de un modelo y de otro, ¿verdad? Que hoy en día está muy de moda también. Y al final, pues tendremos el 19 de noviembre la inteligencia artificial aplicada a la selección y reclutamiento de recursos humanos. Entonces, como ven, vamos a tener unos meses cargados de muy buena información y contenido para ustedes. También les quiero comentar a nuestro invitado del día de hoy. Tuve el placer de conocerlo hace un par de años en una conferencia de transformación digital y me gustó mucho el abordamiento que él tiene sobre este tema. Y se llama Fernán Gallegos. Fernán Gallegos es ingeniero industrial, egresado del programa de alta gerencia del INCAE, con profundo conocimiento en estrategia empresarial, ABC Costing, Balance Scorecard y liderazgo transformacional. Tiene más de 24 años de experiencia profesional consultiva y ha trabajado en varias industrias en Latinoamérica, apoyando la alta dirección y juntas directivas en el alineamiento de estrategia y TI. Actualmente es director asociado de transformación digital y estrategia empresarial en Vaga Asociados, Growth Advisor para FinanceSense y miembro de junta directiva de Teen Smart, una ONG dedicada a la salud y educación en jóvenes en riesgo social en LATAM. Los últimos 3 años ha fomentado la adopción de la inteligencia artificial y la transformación digital en Latinoamérica y es un apasionado de las nuevas tecnologías. Entonces, quiero dar la bienvenida a Fernán. Bienvenido, Fernán, que estés aquí en este webinar apoyándonos. Bueno, más adelante tenemos a Fernán, que nos va a compartir sus experiencias. Muy bien. ¿Me escuchas? ¿Aló? Ahí estamos, Fernán. Ahí te escuchamos. Muchísimas gracias, Gerardo, por la oportunidad y la confianza de poder compartir con ustedes de nuevo, sí, esto tan apasionante, ¿verdad?, que es el tema de transformación digital. Muchísimas gracias. De que a ti, Fernán, y más adelante te oímos con esa gran presentación que nos tienes el día de hoy. Muy bien. Pues bueno, acerca de su servidor y amigo, recuerden, mi nombre es Gerardo Cano, es director regional de True Solutions Consulting. Estuve 3 años como líder y conferencista de la práctica de sostenibilidad digital para Conferry, con más de 25 años de experiencia. Soy un baby boomer, pero con un espíritu de millennial. Y pues también me apasiona, al igual que Fernando, este tema de las tecnologías, nuevas tendencias y
mucho más de lo que está por venir en este gran futuro que tenemos. En nuestro portafolio de servicios, hablando de True Solutions, es soluciones móviles, service desk, gestión de activos, gestión unificada de talento, consultoría, ciberseguridad. Tenemos un portafolio muy diverso donde podemos apoyarles y obviamente también en aquellos temas de digitalización de procesos que tengan en mente, también podemos ayudarles con mucho gusto. Muy bien, pues vamos a hablar del tema de hoy. Y para esto voy a poner un contexto, ya después Fernando nos ampliará un poco más sobre este tema de la incertidumbre, pero vamos a poner en contexto de las cosas en cómo han venido sucediendo, ¿no? Primero, pues bueno, viene la evolución de la industria con la primera revolución industrial, la segunda y la tercera y la cuarta, que cada una de ellas nos ha traído pues diferentes descubrimientos, innovaciones y prácticas que hemos adoptado y que han nacido principalmente de muchas necesidades en este sector y que las hemos ido adoptando y adaptando a los diferentes sectores, ¿no? Entonces, en la cuarta revolución industrial me encontré una definición, y hay muchas obviamente, pero esta me gustó porque creo yo que define exactamente de dónde partimos con todo esto que hemos hablado de la industria 4.0, ¿no? Dice, la industria 4.0 consiste en la digitalización de los procesos productivos en las fábricas mediante sensores y sistemas de información para transformar dichos procesos productivos y hacerlos más eficientes. Entonces empezamos a hablar de temas de conectividad, digitalización, de cómo se empiezan a hablar de diferentes entes entre sí para hacer mucho más eficiente nuestros procesos productivos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? La evolución de la industria, en la industria 4.0, se nos convierte en una revolución digital, ¿no? Recordemos que hablamos de la digitalización de los procesos, entonces esta evolución se convierte en una revolución digital. Y hace un par de años empezamos a hablar de 4 cambios clave dentro de esta revolución digital, pero apareció un personaje que no lo teníamos contemplado ni planeado, que se llamó el COVID-19, ¿no? Entonces el COVID-19 hizo que todo lo que nosotros teníamos planeado y también con esos 4 cambios clave que les voy a compartir, acelerar muchas de las tecnologías que aquí vemos, ¿no? Como el tema de la adopción del Big Data, el Internet de las Cosas, inteligencia artificial, movilidad, cloud, automatización, RPA, bueno, el tema de robótica, ¿no? Para no engañarlos con las siglas, pero bueno, finalmente automatización de chatbots y todo lo que hemos visto que ha pasado en la industria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de 4 cambios clave, tenemos que pensar primero que este cambio vino o viene a trascender en el modelo de negocio que tenemos actualmente y les puedo decir miles de ejemplos que han pasado hoy en donde los modelos de negocio se tuvieron que transformar casi 180 grados, ¿no? Pasaron de hacer una cosa a tener que realizar otra cosa. Entonces, eso nos lo obligó de alguna otra manera la pandemia, ¿no? Desarrollo de productos, servicios, soluciones de portafolio nuevos para innovar, para poder atraer más clientes, para incrementar nuestra presencia como marca en la mente de los clientes, ¿verdad? Y eso también es parte de los cambios que nos ha traído tanto la revolución digital como el tema del COVID-19, ¿no? Si algunos de aquí, los que están presentes, todavía estamos pensando que el servicio al cliente es el boom, la verdad es que no, estamos ya obsoletos porque ahora estamos hablando mucho de la experiencia del cliente. Y ese es un tema bastante importante dentro de la organización porque cualquier organización que se jacte de tener un buen negocio tiene que tener una muy buena experiencia hacia el cliente. Y por eso tenemos un webinar más adelante que vamos a hablar de esto. Pero sí es importante que no solamente piensen en el tema de lo que es el servicio al cliente, piensen más bien cómo yo puedo tener una experiencia hacia mi cliente con el fin de que regrese a consumir mis productos y servicios o mantenerlo, ¿verdad? Dentro de lo que es mi base instalada. Y el último punto que tenemos en los 4 cambios clave de toda esta revolución digital es trabajar más eficientemente y efectivamente que eso tiene que ver con nuestros procesos, ¿no?
cómo nuestros procesos se han transformado, cómo los procesos los podemos hacer más eficientemente, cómo podemos adoptar estas nuevas tecnologías para digitalizarlos, para poderlos conectar y para que fluyan mucho más eficientemente y por ende pueda tener una mayor proximidad. ¿Con quién? Con mi cliente final. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en la economía digital? Y esos son datos que se recopilaron por ahí de 2017, basado en un estudio que hizo Confrere del índice de sostenibilidad digital. Y vean lo que se veía en aquel momento, ¿no? Se estima que para 2020 el 41% de los ingresos de las empresas vendrán de negocios digitales. Casi el doble que el del 2015. Eso es lo que se comentaba en ese momento. Y luego, pues había otro pronóstico, ¿no? Para 2025 la economía global digital valdrá 23 trillones o 24.3% del PIB global, por encima del 11.5 trillón actual. Pero ¿qué pasó? Este invitado que nadie lo esperábamos llegó y nos cambia cualquier pronóstico que podamos tener. De hecho, ayer estaba precisamente viendo algunos de los que son investigadores con todo este tema y la verdad es que hoy en día todavía no hay una proyección real de cuál va a ser el efecto del coronavirus o del COVID-19 en las economías, porque finalmente ha habido una situación diferente en cada país, cada país lo hemos abordado de manera diferente y los sectores de industria también han reaccionado diferente. Entonces, esos pronósticos, pues, que se tenían anteriormente, hoy en día no podemos decir qué es lo que va a pasar el día de mañana o sea el futuro. Tenemos que ver cómo la pandemia o el COVID, pues nos deja de afectar en los negocios y también de generar esa incertidumbre con la cual estamos pasando como organización, como líderes y como país y como organizaciones, ¿no? Entonces, por ahí es donde estamos con el tema del día de hoy. Les quiero compartir, antes de darle la palabra a nuestro invitado del día de hoy, que por favor participen en nuestras encuestas, porque les comparto de lo que pasó con el pasado webinar, que hablábamos de los retos que tenía la transformación de talento, y aquí les comparto los resultados para que vean cómo estaba un poco el tema de qué era más importante para la sede de recursos humanos. Y hoy que queremos invitarlos y empezar con ustedes para que nos ayuden con una nueva encuesta, ¿no? La voy a publicar en este momento y se la leo. Dice, de cara a un proceso de transformación digital, ¿cuál de los siguientes factores considera que es crítico para lograrlo con éxito? Entonces, aquí tenemos como primera opción propósito y claridad estratégica, cultura de innovación, tecnología y datos, cultura de TI, liderazgo y gestión del desempeño. Vamos a dar unos 20 segundos para que nos ayuden a contestar la encuesta. Es totalmente confidencial, no se guardan de ninguna manera sus datos, así que libremente pueden participar ahí. Y nos sirve para ir recopilando este pulso que vamos a tener en los siguientes webinars e ir viendo cuáles son los retos que tenemos como organización para que nuestros procesos de transformación sean exitosos. Entonces, los invito a participar. Bien, vamos a darle 5 segundos más para que nos ayuden y vamos ahorita a publicar los resultados. Ok, entonces en este momento voy a terminar la encuesta y les comento un poco. El 39% comenta que la cultura de innovación es importante. Después tenemos propósito y claridad estratégica, tecnología y datos empatados con un 17%, cultura de TI con un 8% y liderazgo con un 13%. Y al final tenemos gestión del desempeño con un 4%. Bueno, muchísimas gracias por participar y como les comentaba, va a ser parte de lo que vamos a ir recopilando en estos webinars para darle un pulso al tema de transformación digital. Bien, pues ya saben, cualquier pregunta, comentario, está el chat ahí disponible para ustedes, o si prefieren enviarnos un WhatsApp también, aquí está el teléfono para hacerlo. Y en este momento me pongo en mute, mi estimado Fernán, y te dejo con los asistentes para que nos compartas tu presentación que has traído el día de hoy. Excelente. Muchísimas gracias, Gerardo. Nada más confirmar que me pueden escuchar.
Sí, perfecto, te escuchamos muy bien. Ok, voy a compartir mi pantalla un momentito. Listo. Muy bien, Bueno, ahí muy se muy bien. interesante los resultados de la encuesta, y parte de esta presentación va a intentar poner en perspectiva un poco esas percepciones de ustedes. Realmente no hay respuesta equivocada en esa encuesta. Todos esos elementos son muy importantes, y lo importante es precisamente cómo puedo yo lograr balancear, ¿verdad?, cada uno de esos elementos. El tema de innovación, que salió como prioritario, es un elemento crítico, sin duda, así que esa percepción es muy correcta. Sin embargo, también, y parte de esta charla, vamos a intentar explicar cómo una buena cultura de innovación que no esté alineado a un propósito estratégico, ¿verdad?, tiende más bien o podría tender a desviar un poco los esfuerzos de una organización para poder realmente ser competitivo en un futuro cada vez más digital. Pero vamos a ir abordando los temas sobre la marcha, y al final podemos aclarar dudas o asegurar que tengamos claros cómo todos estos elementos que medimos son parte integral de un mismo esfuerzo. Bien, como hablaba Gerardo, el tema de incertidumbre y liderar en este momento de tanta incertidumbre, no solo por el COVID. El COVID lo que vino a hacer es a reforzar un poco más esa incertidumbre y ponerlo en la cara y ponernos sobre la mesa una necesidad inmediata, ¿no? El COVID, como digo yo, lo que hizo fue que cambió las iniciativas estratégicas que podíamos tener, que queríamos desarrollar, pensábamos que teníamos el tiempo para desarrollar en los próximos años, 4 hasta 5 años, de un momento a otro el COVID las convirtió en iniciativas operativas, cosas que tengo que hacer para operar hoy, ni siquiera para transformarme. Claro que estoy transformando el hoy de una forma precipitada porque no pensábamos que íbamos a tener que hacerlo tan apresuradamente. Pero básicamente lo que hizo fue adelantarnos unos 5 años en el tiempo, según los expertos. Y entonces esta presentación busca ¿verdad?, dar un poco de claridad de los elementos. Yo como consultor y en la firma con la que colaboro, el factor común denominador cuando hablamos con los dueños de empresas, con las juntas directivas, con los gerentes generales o los CEOs, es que tienen dudas precisamente en cómo integrar todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y entonces esa incertidumbre emana de diferentes fuentes. Primero, porque lo ven como un tema meramente técnico, y entonces lo que quieren entender es cómo voy construyendo las capacidades digitales o tecnológicas en la organización. Pero de alguna forma no ven que la parte de transformación, no la parte digital, la parte de transformación es probablemente el elemento más importante, especialmente en el inicio de un proceso de transformación. Y cuando hablamos de transformación, obviamente estamos hablando de temas de largo plazo, son temas muy complejos, ¿verdad? Y es algo que tiene que ser liderado por el máximo liderazgo de las diferentes organizaciones. No es algo que yo pueda delegar a un área técnica, por varias razones que vamos a ir viendo ahorita sobre la marcha. Entonces, más allá de la transformación digital, es el imperativo de aprender a desaprender para yo poder trascender. Y esto aplica tanto a nivel personal como profesionales. Nosotros tenemos que entender cómo estas nuevas tecnologías emergentes las puedo yo utilizar para yo ser un mejor profesional en un futuro, ¿verdad? Pero entender también cómo me van a complementar o cómo me pueden afectar un poco la forma como hoy yo soy diferente, como yo me distingo, ¿verdad? Entonces, si no tenemos eso claro, probablemente vamos a ser cada vez menos relevantes como profesionales independientes. Y la tendencia es, desde hace años venimos viendo que vamos hacia una economía, como dicen en Estados Unidos, de gig economy, donde cada vez vamos a ser más trabajadores independientes que a través de nuestras capacidades vamos a servir más de un empleador, y por lo tanto nos obliga a estar cada vez mejor preparados constantemente. Entonces ese imperativo de desaprender lo que nos ha dado éxito hasta hoy aplica a nivel personal, a nivel empresarial y también
a nivel de país, ¿verdad? Para poder realmente empezar a cerrar brechas de desarrollo a nivel país, tenemos que entender cómo aplicar estas tecnologías emergentes, no tenerles temor a lo que puede representar, ¿verdad? Tenemos que entender cómo sí, tenemos que tener esas discusiones a nivel de sociedad de cómo estas tecnologías las podemos implementar. Muy bien, entonces me gusta empezar, me gusta mucho utilizar citas y esta es una de mis favoritas de Mario Benedetti porque es sumamente relevante, especialmente hoy, que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas de un momento a otro nos cambian las preguntas, ¿no? Y eso lo pudimos constatar de nuevo con el COVID, ¿verdad? Lo que pensábamos que íbamos a poder hacer este año simplemente ya no aplica, ¿verdad? Tuvimos que cambiar drásticamente todos nuestros planes y probablemente para los próximos años. Pero lo cierto es que con el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el machine learning, etcétera, etcétera, esta aseveración de Mario Benedetti aplica en el día a día. Yo tuve la oportunidad de ver con clientes cuando trabajaba con inteligencia artificial cómo una percepción o una creencia sobre un producto, un mercado, un segmento, en la mañana simplemente se destrozaba en la tarde una vez que yo pude aprender cada vez más de la data que puedo generar y que puedo analizar. Y por lo tanto, entonces tenemos que entender que no siempre vamos a poder saber exactamente qué hacer. Tenemos que estar constantemente preguntándonos, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente pregunta para poder estar listos? Entonces lo otro es que hay una gran distorsión en el mercado sobre lo que es transformación digital, ¿verdad? Y esto no solamente en nuestros países, a nivel global hay una distorsión sobre lo que es y lo que no es. Y cada uno podemos tener diferentes visiones o perspectivas de lo que es un proceso de transformación digital, pero vamos a hablar un poco sobre la experiencia, ya que tenemos varios años de estar desarrollando este tipo de iniciativas, cuál ha sido el aprendizaje a nivel global con respecto a esto. Y entonces, como decía, el término transformación digital que se acuñó ya hace varios años, especialmente por MIT y por Deloitte, se pudo haber llamado muchas cosas. Lo cierto es que la transformación la venimos haciendo desde que se inventó la rueda, ¿verdad? La rueda cambió la forma como operábamos, la forma como creábamos valor, el desgaste humano para poder generar una actividad. Y eso no ha cambiado desde entonces, ¿verdad? Así que el proceso de transformación ha sido continuo. Hoy por hoy, lo importante es que la convergencia de diferentes tecnologías, especialmente, como llamamos el VUCA, ¿verdad? Estas tecnologías emergentes está acelerando la necesidad de poderlas aprovechar, pero lo cierto es que la curva de cambio tecnológico versus la curva de adopción del ser humano para poderlas adoptar, hay una brecha grande. O sea, el ser humano no está teniendo la capacidad de adopción a la velocidad en que está cambiando la tecnología y por eso crea un mar de incertidumbre sobre qué es lo que tengo que hacer. La digitalización no es lo mismo que transformación digital y a veces tendemos a homologar esos dos términos. La digitalización no es más que meterle tecnología a un proceso, haciéndolo más eficiente, pero no lo estoy cambiando en su fondo. Sigo haciendo lo mismo. Al final del proceso genero lo mismo. Puede ser que más eficiente o mejor calidad, pero estoy produciendo lo mismo. Transformación digital busca generar nuevas fuentes de ingreso a través del uso de las tecnologías. Y ciertamente digitalización es más en el corto plazo y transformación digital está pensando más en el largo plazo. Y las dos son complementarias, pero una está más enfocada en el corto plazo y la otra en el largo plazo. Un significado o definición de transformación digital, de transformación, que me parece la más relevante de todas las que he podido leer, es precisamente esta. Y es que un proceso de transformación es un cambio que es significativo, es duradero y lo más importante es que es no reversible, ¿verdad? Y este cambio es en la lógica de creación de valor de una organización. Eso es lo que estoy cambiando en un proceso de transformación. Y entonces cuando le metemos un tema tecnológico, ¿verdad? Es lo que nos facilita precisamente hacer esa transformación en esa lógica de creación de valor, ¿verdad? Es lo que nos facilita hacerlo más y mejor con el uso de ellas. Pero yo tengo que entender qué es lo que quiero resolver a futuro, ¿no?
Y lo más importante aquí tal vez es que no es reversible, o sea, ya es tal el cambio que estoy generando que volver al punto anterior es muchísimo más costoso y más doloroso, no tiene sentido regresar. Eso es el nivel de complejidad con el cual estamos buscando generar un proceso de transformación. Por otro lado, nada más para recalcar esto, y lo voy a pasar muy rápidamente, porque ciertamente escuchamos mucho de que la transformación digital no es de tecnología, es de las personas, es de la cultura. Y sí, es cierto, pero no es solamente eso, no emana únicamente de eso. Yo necesito reconocer que la forma como la organización piensa, actúa, etcétera, tiene que cambiar para que el proceso de transformación sea exitoso, pero tiene que responder a un mandato estratégico. Yo no puedo asumir que va a ser el mismo cambio cultural o que yo tengo que tener la misma cultura con respecto o emular la cultura de mi competidor del otro lado de la calle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos diferentes, tenemos un plan estratégico diferente, tenemos clientes diferentes, etcétera, etcétera. Igual tampoco es un tema meramente tecnológico, no es meterle más capas tecnológicas o más modelos digitales, plataformas, pero es parte de, pero tiene que responder de nuevo a un mandato estratégico. Y por último, el tema de innovación, que ustedes aquí hoy nos han demostrado que es un elemento importantísimo, lo cual es cierto, pero también tiene que responder a un mandato estratégico, porque de nada nos sirve tener una excelente cultura de innovación, procesos, metodologías que nos están generando muy buenas ideas, excelentes ideas, pero que no me están ayudando a ser competitivo en ese futuro digital. Y si no tengo claro ese futuro digital, los esfuerzos de innovación no van a tener la atracción o el retorno de inversión que estoy esperando, ¿verdad? Entonces, eso es importante entenderlo. Por otro lado, como líderes de un proceso de transformación, tenemos que estar al tanto que hay un montón de temas psicológicos que está pasando en cada una de las personas que van a ser sujetas a ese proceso de transformación. A veces los líderes ven el futuro muy claro, ¿verdad? Y no entienden cómo la gente no lo sigue, ¿verdad? Simplemente, por eso es que son líderes, son visionarios. Hay personas que todavía no entienden ese futuro y hay que, de alguna forma, gestionarlo, ¿no? Pero hay que reconocer que en todas estas personas hay estos elementos que de alguna forma afectan la velocidad del cambio o de la transformación. Uno tiene que ver con la disonancia cognitiva, que las personas escuchan un mensaje de cambio, lo entienden y dicen, sí, esto tiene toda la lógica, pero por otro lado no está el compromiso, no están emocionalmente ligados a él porque hay algún temor que sí que puede estar afectándolo, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que las personas estén de alguna forma boicoteando, a veces sin hacerlo públicamente o adrede, un proceso de cambio, y es bien dañino. Por otro lado, las personas estamos pensando siempre si esto me va a ayudar a ser una persona más valiosa dentro de la organización o más bien estoy vulnerable y estoy en vías de salir. Bueno, yo como líder tengo que entender que las personas están entendiendo esto y por lo tanto tengo que gestionar estos temores o estos disparadores durante el proceso en diferentes momentos, ¿no? Y por eso es importante que ahorita vamos a ver, tenemos que gestionar una organización ambidiestra, una organización que tenga dos modelos de negocio para ver el corto plazo y el largo plazo y que las personas de alguna forma se sientan relacionadas con uno de los dos. Por otro lado, tendemos no nos gusta posponer beneficios, ¿verdad? Desde niños nos ponen un chocolate enfrente y nos dicen, bueno, si se espera una hora, le doy dos, tendemos a querer ese ya, ¿verdad? Y eso persiste a nivel cuando somos adultos. Y por lo tanto, cuando estamos pensando, estructurando iniciativas de transformación, siempre tendemos a preferir las cosas que nos generan algún grado de resultado en el corto plazo, porque nos sentimos más cómodos, lo entendemos mejor, lo vamos a poder gestionar mejor. Entre más largo plazo es más ambiguo y tendemos a minimizarlo. Y eso tiene un gran efecto en un proceso de transformación, porque entonces nos quedamos en el hoy, en estar mejorando el hoy, pero no estamos construyendo el futuro. Y por último, también como humanos, lastimosamente buscamos el mismo esfuerzo, ¿verdad? Lo más fácil, lo que nos dé de nuevo el resultado más rápido. Y de nuevo eso afecta el proceso de transformación. Y entonces tenemos que reconocer que en un proceso de transformación, perdón, tenemos que resolver dos tipos de problemas. Las cosas complicadas son lo que tiene una respuesta correcta.
pero se requiere de alguien que me ayude a resolverlo. Y esa persona puede ser un experto, diferentes expertos pueden tener una ruta diferente de resolver un problema, pero al final vamos a llegar a lo mismo. Por ejemplo, la implementación de un CRM, ¿verdad? La implementación de un ERP, el desarrollo de una aplicación móvil, etcétera. Son cosas complicadas. Tenemos que entender cómo lo tenemos que hacer de una forma que sea eficiente, lógica, etcétera. Pero al final, muy probablemente vamos a llegar a lo mismo. Aquí estamos pensando en una mentalidad de resolver un problema, ¿verdad? Muy corto plazo. Versus lo complejo. Lo complejo no tiene una respuesta correcta o única, ¿verdad? La meta es ir en una dirección, no en llegar a un destino per se, ¿verdad? Y aquí las piezas están en movimiento, es muy ambiguo, muy volátil lo que estamos tratando de resolver en un escenario de complejidad. Y aunque también necesitamos consultoría para que nos ayuden en ese proceso, aquí la mentalidad es de curiosidad, ¿verdad? De explorar, de crear, de innovar, ¿verdad? No estoy resolviendo algo claramente, necesito entender y generar datos para entonces ver cómo puedo empezar a resolver algo que se va a materializar en el futuro. Entonces, entendiendo estas dos dimensiones, ¿verdad? Reconociéndolas, es que nos obliga como organizaciones a tener que gestionar dos modelos de negocio a la vez. Lo complicado, que lo represento como nuestro modelo actual de negocio, la forma como operamos hoy, o como hemos venido operando, como hemos sido exitosos hasta hoy, tal vez hasta por décadas o más, ¿verdad? Tenemos obstáculos, pero hay bastante claridad en lo que hemos hecho y lo que hay que hacer en nuestro modelo actual, versus lo complejo, ¿verdad? Que es meternos en ese mar tempestuoso hacia un destino que no conocemos. La decisión de meternos en ese mar tiene que llegar en algún momento. Eso es precisamente un proceso de transformación digital. Pero más vale que como organización estemos listos para hacernos a la mar, que ese barco esté sólido, que la gente que va a estar acompañándonos en esa travesía, todos tengan claro cuál es nuestro rol. No podemos tener dudas una vez que estamos en medio de ese mar tempestuoso. Todos tenemos que tener claridad de lo que tenemos que lograr. ¿Verdad? No tenemos el privilegio del modelo actual donde podemos detenernos, pensar y seguir. No, aquí no, ¿verdad? Entonces es importante preparar a la organización y voy a tener que reconocer que voy a tener que gestionar estas dos cosas a la vez. Cuando me meto ese mar no es que esté dejando el anterior. Y entonces vamos a basarnos en este modelito, ¿verdad? Que estamos viendo aquí, donde vemos el modelo actual y el modelo futuro digital, y vamos a ir construyendo sobre esto con respecto a cada uno de los elementos que ustedes nos ayudaron a medir hoy en la encuesta. Lo cierto es entonces es que yo necesito optimizar, ¿verdad? Hacer que ese barco sea el óptimo para poderme movilizar hacia ese futuro digital. Entonces, como una analogía, es si yo tengo un edificio, ¿verdad? Que heredé y el edificio está en ruinas o está deshabitado, y yo quiero utilizarlo para algo, yo tengo que entender qué voy a hacer con ese edificio. Yo puedo usarlo para oficinas, lo puedo utilizar para hacer apartamentos de habitación, lo puedo hacer, transformar en un bed and breakfast, en fin, lo puedo hacer para muchas cosas, ¿no? Y depende de para qué lo necesito, de acuerdo al entorno, el tema competitivo en donde se encuentra, ¿verdad? Físicamente, el presupuesto que tengo, etcétera, etcétera, un montón de elementos que me van a influir en qué quiero hacer yo con ese edificio. Entonces yo puedo tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, baños, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hacer un bed and breakfast o un hotel, probablemente voy a necesitar un montón de baños para que cada habitación tenga su baño. Pero si voy a hacer oficinas, no necesito tantos baños. Yo tengo que resolver un tema de los baños de ese edificio, pero de nada me sirve resolverlo antes de yo entender para qué. Incluso si hago un hotel, puede ser que los baños sean diferentes. Si hago un hotel de alto nivel, ¿verdad? Un boutique, versus si hago un hotel más como de paso, ¿verdad? Entonces los baños van a ser diferentes. Pero lo cierto es que si yo pongo enfrente de ese edificio a una persona que es experta en remodelar baños, él va a pensar qué es lo que tiene que hacer muy rápidamente.
¿verdad? Pero si él no tiene el contexto de para qué lo necesito, no va a poderme ayudar, o más bien voy a desenfocarme en una solución que a lo mejor no me va a servir en el futuro. Pero habiendo dicho eso, si el edificio tiene un problema de estructura, tiene una pared que se está cayendo, independientemente de para qué lo quiero usar, yo tengo que ir a arreglar eso, porque si no el edificio se me va a caer. O si la acera de enfrente está llena de huecos, yo tengo que arreglar eso independientemente para qué lo voy a hacer. Entonces yo necesito optimizar mi modelo actual de lo que está mal para poder solidificar o optimizar mi organización para hacerla más robusta, para poder sostener, ¿verdad? O subsistir un proceso de transformación. ¿Ok? Y entonces, como vimos en nuestra encuesta, ¿verdad? Aquí evaluamos cada uno de estos elementos. En nuestra firma hemos identificado estos 6 elementos como clave para un proceso de madurez o de preparación de la organización hacia un modelo, hacia un proceso de transformación digital, ¿verdad? Entonces, vamos a abarcar cada uno de estos durante la presentación, ¿verdad? Para entender un poco qué significa en esa organización ambidiestra. Empezando por el tema de liderazgo, ¿verdad? Hay un montón de cosas que cambian en la forma como liderar un proceso de transformación. Pero hay 3 elementos que para mí son claves, importantísimos, que como líderes tenemos que reconocer. Uno tiene que ver con el tema de humildad de un líder, de reconocer que a lo mejor ha sido exitoso hasta hoy porque ha sido capaz de visualizar ese futuro y convencer a la organización de cómo lo vamos a lograr y efectivamente llevar a la organización exitosamente hacia ahí. Y eso le da una reputación de líder, de credibilidad. En estos tiempos, esa credibilidad hay que reconocer que está en riesgo. Hay mucha incertidumbre. Un líder que dice, no, yo sé lo que hay que hacer ahorita con todo este tema del COVID, de transformación y cómo usar las diferentes tecnologías, ojo que más bien puede ser una señal de riesgo. El líder tiene que reconocer que existe una incertidumbre y tiene que abrazar esa incertidumbre. Entonces, más que tratar de seguir liderando por esa visión, tiene que entender dónde no permanecer. Esa capacidad de decirle a la organización, hey, yo no sé a dónde vamos a ir ahorita, pero sí sé que donde estamos no podemos quedarnos. Esa capacidad de liderazgo, ¿verdad? Probablemente donde estamos nos da éxito hoy, que la gente le entienda ese mensaje y que pueda ayudar a la organización a entender por qué. No es cualquier líder que va a lograr eso, ¿verdad? Entonces eso requiere un líder muchísimo más humilde, muchísimo más empático. ¿Y cuál es el riesgo aquí? Que si dice que sabe lo que tiene que hacer y eventualmente se da cuenta de que no lo está logrando, ¿verdad? Su imagen como líder se va a ver afectada. Entonces, es un tema que el líder tiene que reconocer. Por otro lado, tiene que reconocer que lo que tiene que resolver es X. Y por X, lo que estamos hablando aquí es que tiene que dedicarle el tiempo a conocer mejor a sus clientes para entender cuál es esa expectativa o esa experiencia que quiere el cliente, para entonces volcarme a las diferentes capacidades digitales, tecnológicas que tenemos para cumplir eso. Hay líderes que probablemente prefieren en aras del tiempo adoptar tecnologías por adoptarlas porque ve que su competidor está adoptando blockchain, por decir algo, o está adoptando inteligencia artificial o machine learning o lo que sea, y entonces yo quiero eso también, ¿verdad? Y empieza un proyecto de eso y después se da cuenta que no está dando los resultados. ¿Por qué? Porque su cliente es diferente que el cliente que tiene enfrente. Y por lo tanto, entonces está más bien desgastando a la organización en un proceso que no le va a ayudar. Tiene que entender muy bien cuál es la experiencia que quiere generar para sus clientes. Y por último, el líder tiene que evitar lo que estamos viendo aquí. Y bueno, en aras del tiempo no voy a abrir una discusión. Aquí me gusta preguntarle a los participantes qué creen que es esto. Recibo un montón de diferentes opciones, hasta que sí son barrotes de cárcel, lo cual no lo es, pero obviamente eso no queremos terminar ahí. Pero esto realmente refleja, o la analogía aquí son pasos peatonales. Los pasos peatonales, y son así de caóticos en un proceso de transformación digital, aquí lo que queremos representar son zonas de confort o zonas de complacencia que existen dentro de las organizaciones. Como ustedes podrán entender, cuando uno pasa un paso peatonal, el peatón se siente relativamente más seguro ahí. Y lo que pasa es que baja la guardia y, por si no lo sabían, una gran
mayoría de accidentes peatonales ocurren precisamente en un paso peatonal, porque es precisamente donde el peatón se siente más seguro y por lo tanto se descuida. Y entonces las zonas peatonales son las zonas de confort que tenemos en nuestras organizaciones, son esas unidades de negocio, ¿verdad? Que es lo que nos ha dado de comer toda la vida, ¿verdad? Es la que recibe más fondeo, más atención, pero no es la que nos va a hacer exitosos dentro de 10 años, 20 años. Y por lo tanto tenemos que tomar una decisión de qué hacer con ella. Pero si yo no reconozco que tengo un problema, aunque hoy sea exitoso, ¿verdad? El líder no va a poder movilizar a su organización. Y hay que reconocer que hay líderes que a veces están influenciados por el corto plazo, porque dicen, no, yo de por sí no voy a estar dentro de 20 años aquí o 10 años, prefiero seguir sacándole el provecho al hoy y no hacer las decisiones difíciles que hay que hacer. Y cuando el líder incluso reconoce que hay zonas de confort, es bien difícil cómo convencer al área funcional o al líder de esa área, ¿verdad? De por qué tenemos que cambiarlo, porque hay otros que tal vez no van a querer aunque él quiera. Entonces, aquí hay un tema de liderazgo bien importante. Entonces, el tema de estrategia, que es uno de los otros 6 elementos que vimos anteriormente, es un elemento crítico y es uno de los elementos con el cual nosotros en nuestra firma siempre queremos empezar un proceso de transformación digital, porque si no tenemos ese pensamiento estratégico reciente y claro hacia dónde queremos llevar a la organización en un futuro digital, no vamos a poder ser efectivos en las tomas de decisiones de las iniciativas digitales que tenemos que desarrollar. Un proceso de estrategia me da una claridad sobre los diferentes desafíos de negocio que tengo que resolver en el hoy, pero también a futuro. Si yo no tengo esa claridad, entonces cualquier iniciativa que hago es válida. Es como el ejemplo que les daba el edificio. Entonces yo sé que tengo que arreglar el tema de los baños, voy a hacerlo, pero después me doy cuenta, híjole, no, este no era el baño que necesitaba, o esto no era la estructura o la distribución que necesitaba hacer de este edificio, porque lo que quería era otra cosa. Yo necesito entender para qué quiero ese edificio para poder entonces empezar a resolver desafíos de negocios en las dos perspectivas, en el corto plazo, pero también hacia futuro. Los activos que tengo hoy me van a servir hacia futuro. Vea que esto para los bancos es algo muy relevante. Las famosas sucursales. ¿Verdad? En un pasado, hasta hoy, las sucursales eran un activo muy valioso, eran parte de su solidez, parte de su reputación. En un futuro, las sucursales no van a ser parte de eso y eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, yo tengo que reconocer eso y la estrategia es un punto de partida importante. Esto lo voy a pasar rápidamente, pero para que vean, una organización es afectada por diferentes fuerzas que impiden que tome decisiones. Uno tiene que ver con las diferentes tecnologías que hablamos, ¿verdad? Proveedores que le dicen a la empresa, usted tiene que hacer esto, tiene que adoptar esto, tiene que comprar esto. No solo en temas de tecnología, en temas de procesos o otras cosas. Y los mismos clientes bombardean a la organización esperando cosas nuevas, ¿verdad? Incluso experiencias que yo de alguna forma adopto a través de otras industrias. Vean que el caso de Amazon, ¿verdad? Esa experiencia de compra, los clientes de los bancos esperan algo parecido así y entonces el banco no sabe cómo implementar esto y se ve envuelto en un proceso engorroso por no tener un plan. Hay un tema de tensión, claramente, todas las organizaciones o estrés tienen tensión y hay un tema de incertidumbre. Lo cierto aquí es que una organización que no tiene tensión, ¿verdad? Donde todo es color de rosa o aparentemente es color de rosa, ¿qué es lo que pasa? Crea complacencia, no se toman decisiones porque todo está súper bien. Pero por otro lado, si la tensión es extrema, donde yo estoy siempre apagando incendios, ¿verdad? Porque los clientes están quejándose, porque me están demandando, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que generamos ocurrencias. Son cosas que tengo que hacer para apagar el incendio, pero no me están llevando a ese futuro digital. Más bien me están desviando, me están atrasando. Yo no puedo tener una organización que esté operando bajo extrema tensión. En cuanto a la incertidumbre, de nuevo, cuando la incertidumbre es muy baja, cuando el líder cree saberlo todo, especialmente hoy, ¿qué es lo que pasa? Cometo errores, empiezo a hacer cosas porque creo saber que lo que hay que hacer y después me doy cuenta que no era eso. Hago el baño de una forma y después me doy cuenta que no me sirve, más bien boté la plata, ¿verdad? Porque pensaba que sabía lo que tenía que hacer. Por otro lado, mucha incertidumbre paraliza a la organización. Entonces, una visión estratégica clara, ¿verdad? Hacia dónde quiero ir y cómo voy a llegar ahí, es lo que le da un balance a la organización para poderla movilizar. ¿Okay? Por eso es tan importante.
El otro elemento tiene que ver con el tema que ustedes nos hablaban que era prioritario, el tema de la innovación. Y el tema de la innovación suena muy sexy, muy bonito. Pero ¿qué significa tener una cultura de innovación en nuestras organizaciones? Significa que tenemos que fomentar el fracaso, ni siquiera tolerarlo. Tenemos que tener una organización que aprenda de la forma como estamos desarrollando las diferentes iniciativas innovadoras, y yo tengo que asegurarme haber fracasado por lo menos un par de veces en pequeñito, ¿verdad? Para yo entender dónde están los límites de esas diferentes soluciones para hacerla más robusta y evitar que fracase una vez que estoy lidiando con el cliente o una vez que estoy en vivo con una plataforma. Entonces, hay que fomentarlo, incluso hay que recompensar un proceso que ha fracasado y por lo tanto ha aprendido mucho. Entonces, en nuestro modelo de los dos modelos, el tema de innovación en el corto plazo, ¿verdad? Son cosas que generalmente tienen tapa y fondo, como digo yo, es claro, el proceso es claro, el alcance es definido, busco un retorno de la inversión sobre esas mejoras del hoy, ¿verdad? Y hacia el futuro voy desarrollando estas iniciativas de innovación, ¿verdad? Que me van acercando hacia ese futuro digital, que son iniciativas muy ambiguas, ¿verdad? Nacen como exploratorias de curiosidad, muchas se van a quedar en el camino, no las voy a poder proseguir porque me doy cuenta, porque fracaso y me doy cuenta que no tiene sentido, o porque fracaso y veo que sí tiene sentido, pero si lo uno con algo más, en fin, son iterativas, se unen una con otra en el tiempo, etcétera, ¿no? Y tengo que buscar ese fracaso rápido para irla fortaleciendo. Pero lo más importante, y tal vez lo más importante de esta charla de hoy, es que a esas iniciativas yo no les puedo esperar o pretender un retorno sobre la inversión durante el proceso o en el corto plazo. Estas son iniciativas que me van a hacer exitoso en el futuro porque me van a generar nuevas fuentes de ingreso, pero durante un tiempo, que puede ser incluso un par de años, yo necesito reconocer que no me van a generar un retorno sobre la inversión. Y por eso es que el hoy, esas iniciativas de hoy, son las que me van a fomentar o financiar esa ruta de transformación. Y eso le da mucha claridad al líder, le da mucha claridad a la junta directiva de entender que hay una iniciativa en el corto plazo que me va a generar X cantidad de dinero o de beneficios precisamente para asignarlos a estas iniciativas y protegerlas durante su proceso de evolución o de madurez. Si no, lo que va a pasar es que las van a terminar matando o defondeando, limitando su alcance, y eso crea un gran problema, porque puede ser que estas iniciativas iban a generar un gran beneficio, pero si yo la trunco a medio camino, porque me empecé a preocupar, a poner nervioso, entonces más bien estoy botando la plata, ¿no? Y el equipo que trabajó a través de estas iniciativas, el equipo de innovación, se ve desmotivado, etcétera, etcétera. Después hablamos de los datos, ¿verdad? Y esta cita me encanta, nos ahogamos en data, todo el mundo, todas las organizaciones tienen un mar de datos, pero estamos sedientos de conocimiento. Los datos me tienen que validar la hipótesis estratégica. Si yo estoy en ese mar y no tengo los datos que me diga hacia dónde voy, mejor ni empiezo. Pero no quiere decir que mi estrategia no esté correcta. Lo que quiere decir es que yo necesito o ir a generar los datos que me van a validar esa hipótesis, o tengo que ir a buscarlos por fuera. Puede ser que esos datos existan en algún lugar. Entonces, en un modelo actual es donde yo puedo echar mano de ese mar de data que tengo ya, puedo empezar a analizarla con temas de Big Data, puedo sacar estadísticas, me van a ayudar incluso a tomar decisiones hacia el futuro. Pero lo importante es que en un proceso de transformación digital yo tengo que empezar a ver los datos de última milla, los datos que se generan en tiempo real de la interacción que estoy teniendo con mis clientes, ¿verdad? A través de una plataforma digital, y cómo puedo utilizar esos datos para validar mi propuesta de valor y por ende mi hipótesis estratégica, y cómo la puedo validar, cómo la puedo evolucionar en tiempo real. Si yo puedo generar la mejor experiencia del cliente, pero si no soy capaz de evolucionarla de acuerdo a lo que me están diciendo los clientes, porque como todo va disminuyendo, entonces de nada me sirve, ¿verdad? De nada me sirve generar una excelente experiencia si al mes siguiente no la estoy pudiendo sostener, etcétera, ¿no? Entonces, es importantísimo estar preparados, entender la pregunta estratégica para estar seguro que en la interacción, cuando estoy enfrente del cliente, en ese momento de la verdad, yo pueda obtener o capturar ciertos datos que me ayuden a validar eso. Si no, perdí la oportunidad, no hice la pregunta, no capturé el dato, no aprendí y no pude evolucionar. Con respecto al desempeño
la gestión de desempeño, que salió como el punto más bajo, según ustedes, con un 4%, es un elemento bastante importante. Yo necesito poder hacer que la organización sea medida en ambas modelos. Yo necesito medir el corto plazo, no lo puedo relegar, no puedo solamente empezar a medir hacia el futuro, porque entonces hago que la organización, lo que hoy me da de comer, empiece a morir, empiece a ser ineficiente. Yo necesito solidificar mi modelo actual y tengo que poner indicadores y metas e incentivos en el corto plazo durante un proceso de transformación. Pero también necesito empezar a medir ese largo plazo. Y a veces es a una misma persona. Si yo no logro esto, la organización no va a ser tan exitosa en uno u otro. Si solo mido el largo plazo, voy a descuidar el corto plazo y voy a sufrir las consecuencias a medio camino, a la mitad de ese mar, ¿verdad? Pero si solo mido el corto plazo, nunca voy a meterme en ese mar, nunca me voy a lograr transformar, ¿verdad? La base, esto lo voy a pasar rápidamente y prefiero pasarme a esta otra, después vuelvo ahí, después regreso. El tema de la confianza, vean, para cualquier industria, aquí pongo un ejemplo de banca. Hace 700 años, cuando el negocio financiero, bancario, nació en Florencia, Italia, la familia Medici fue la que empezó con este negocio. La confianza de sus clientes radicaba en la infraestructura, en los metros de pared de piedra atrás del cual estaba el dinero de las personas. Las personas estaban confiadas en esa protección. Conforme hemos ido avanzando, a través de darle más capacidades digitales, tecnológicas y que los clientes interactúen más en los procesos, la confianza radica no en la infraestructura, no en la institución per se, sino en la usabilidad de esas tecnologías. Ni siquiera es la tecnología per se, es en la usabilidad de ellas. ¿Qué tan fácil es para mí interactuar con este banco o con otro a través de una misma aplicación móvil? Pero una es más usable que otra y por lo tanto la confianza en esa institución bancaria va a depender de esa usabilidad. Y vean qué interesante, cualquier industria, para mantener esa confianza o para seguir siendo relevante en ese futuro, yo necesito estar en esa vitrina digital. O sea, la organización sí o sí tiene que migrar hacia esa usabilidad digital porque la que no lo haga va a quedar relegado, va a desaparecer. Pero ojo, tiene que hacerlo muy bien porque en un ambiente digital y especialmente a través de nuestras redes sociales cada vez más virulentas, en el momento en que el sistema se caiga, la confianza se cae inmediatamente. Y lo que nos tomó años, décadas de construir, lo puedo completamente destruir literalmente en horas. Entonces necesito hacer este paso, pero lo tengo que hacer de una forma robusta y que tenga sentido de negocio estratégico. ¿Ok? Entonces, ahora me voy a regresar aquí porque ciertamente el tema del cliente como centro de un proceso de transformación, lo cual es cierto, pero con un grado de sal, vamos a ver, los clientes saben lo que no quieren y creen saber lo que sí quieren, pero yo como organización sé más que el cliente sobre tendencias de industria y cuál es mi objetivo estratégico de cómo yo voy a crear valor. Y todos estos elementos los tengo que integrar en la voz del cliente y irla validando. No puedo únicamente utilizar la voz del cliente porque el cliente va a querer a lo mejor algo que no es lo que me va a hacer exitoso a mí porque yo no tengo esas capacidades. Y más bien entonces el cliente me puede desviar de mi objetivo estratégico y terminar matando la organización. Pero es un elemento central. Pero también el colaborador. De nada sirve de pregonar que estamos haciendo un gran proceso de transformación digital, mejorando la experiencia del cliente, si los empleados de la organización están sufriendo día a día y su calidad de vida se ve afectada porque los procesos que estamos haciendo adentro son obsoletos, son manuales, estamos desgastándonos. Tiene que haber un balance. La gente internamente tiene que ver la mejora de su calidad de vida a través de un proceso de transformación digital a nivel interno. Y entonces, nada más para ir concluyendo ya, yo puedo tener la mejor tecnología, yo pudiera ir en el tiempo y regresar y decirles esto es lo que ustedes necesitan, ya lo vi. Lo cierto es que para que eso tenga valor, necesito haber adaptado mis procesos de negocio primero, porque si hay algo cierto es que si yo le pongo mucha tecnología, especialmente estas tecnologías emergentes, a un proceso que está malo, lo que voy a hacer es que voy a exacerbar el problema. Y esto lo pudimos ver
estadísticamente en Estados Unidos el año pasado se invirtieron 1.3 trillones de dólares en iniciativas de transformación digital y casi 1 trillón de eso se fue a la basura, porque simplemente le metieron tecnología a un problema. La transformación digital no es para resolver un problema del hoy. La transformación digital es un proceso, es para resolver desafíos de futuro. Pero aún teniendo estos dos elementos de los procesos excelentes y la tecnología excelente, especialmente para nuevas generaciones, es imprescindible tener una conexión emocional. ¿Cómo yo como organización estoy haciendo que este mundo sea mejor? Estas nuevas generaciones están preguntándose eso constantemente y están viendo, a ver, evaluando y prefieren interactuar a través de esa tecnología, esos nuevos procesos, a la organización que tenga un propósito ulterior más allá de lo que hacen. Y entonces eso es sumamente importante. Y ya para concluir, en un proceso de transformación digital que, como hemos visto, puede tomar mucho tiempo, ¿verdad? Es que se está creando, se está fomentando una cultura ahí detrás, incluso sin hacerlo adrede, de una organización, una nueva cultura que disfrute el nunca llegar al destino, que vamos a estar en ese mar para siempre, ¿verdad? Y como seres humanos hay que reconocer que nos encanta llegar, ¿verdad? Nos encanta hacer una lista de cosas que voy a hacer hoy y ponerle un check a la par y decir y sentir riquísimo cuando decimos ya logré esto. Tanto así que si ponemos 5 cosas y después termino haciendo 6, como a veces pasa, a veces anotamos la sexta para poderle poner el check a la par, porque somos seres humanos, somos personas o animales que nos estamos programados para el llegar, ¿verdad? Y la organización, la cultura que logre hacer que la organización más bien disfrute de nunca llegar, de estar siempre reinventándose, es la organización que va a poder sobresalir competitivamente y poder trascender. Y para cerrar, con una cita obviamente de Irwin Corey, que dice, si no cambiamos de dirección pronto, terminaremos hacia donde vamos. Yo me tomé la libertad de cambiar de lugar en la coma, como pueden ver ahí, la puse más bien después de dirección, porque realmente ahorita el cambiar no es discutible, ¿verdad? Incluso el COVID nos hizo cambiar por nosotros, pero la premura está después de la coma. Vamos a llegar donde no queríamos llegar muy pronto, ¿verdad? Cada vez más pronto. Entonces tenemos que tomar la decisión lo antes posible. Muy bien, muchas gracias. Creo que me extendí un par de minutos más, disculpen. Estos son mis datos por si alguno quiere seguirme, ya sea en LinkedIn o en Twitter. Esa es mi dirección de la oficina, por si también quieren escribirme. Estamos para servirles. Nosotros, Vázquez Asociados, somos una organización, una firma de consultoría especializada en temas de estrategia, en temas de negocios familiares, en temas de eficiencia operativa, y por lo tanto podemos ayudar a las organizaciones también para llevarlos durante este proceso de transformación. Muchas gracias. Muy bien, pues excelente, mi estimado Fernán. Vamos ya por el tiempo, como bien lo comentas, vamos a pasar rápidamente aquí en el chat para ver algunas preguntas de nuestros asistentes. Me encantaron, bueno, todos los temas me gustaron mucho. Me quedé con el tema del fracaso, ¿no? O sea, tener una cultura de fracaso en nuestra cultura latinoamericana es un poquito complicada, ¿no? A mí me quieren echar a patadas a veces de juntas directivas cuando les digo eso, porque lo que me dicen es, ¿cómo se le ocurre decirnos eso si siempre hemos dicho que nosotros nos pregonamos por la excelencia y que no podemos cometer errores, ¿verdad? Y les digo, bueno, es que precisamente eso es lo que hay que cambiar, y no es fácil. Eso es parte de las cosas muy complejas. No es complicado, es complejo. Sí, es muy complejo ahí. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Aquí nos preguntan, si bien es cierto que debemos de tener una cultura de innovación, propósito y claridad, ¿dónde queda el papel del liderazgo y de alta gerencia? Ok, vamos a ver si entendí la pregunta. De nuevo, como pueden ver, esto es una gran sombrilla. Hay un montón de cosas que, por eso es que es el líder, el máximo líder, el que tiene que liderar esto. Y a veces el líder ve la palabra digital y dice, no, es que esto se sale de mi competencia y por lo tanto prefiero delegarlo. No, esto no es delegable. Es más, yo les digo, cuando piensan eso, yo les digo, esto es lo más emocionante que vas a hacer en tu vida profesional, no lo delegues. Y entonces el tema de innovación, como hablamos, es tan importante porque es lo que le da a veces continuidad
y valida si lo que estamos haciendo tiene sentido o no. Tiene que tener un liderazgo muy fuerte, porque si no, de nuevo, lo que va a pasar es que los grupos de innovación van a empezar a un montón de ideas muy buenas, pero que no nos están llevando hacia donde queremos ir. Puede ser muy buenas ideas para otra organización, pero para nosotros tiene que estar muy enfocado que lo que vamos a innovar, las ideas que vamos a evaluar, cómo queremos pensarlas, tienen que estar muy enfocados hacia ese futuro digital que queremos ser competitivos. Si no tienen esa claridad, empezamos a pensar en ideas que están por todo lado, ¿no? Sí, a tirar por todos lados para ver cómo salimos. Aquí hay un comentario que me parece muy interesante porque dice, me parece muy difícil que se den iniciativas sin beneficios cuantificables. Bueno, tú hablas un poco del manejo de la data, ¿no? De poderla procesar, de que el dato sea un soporte para nuestro negocio, ¿no? Sí, a ver, vamos a aclarar eso. Son iniciativas que tienen que tener un retorno cuantificable a largo plazo, y es el retorno que nos va a ser relevantes en el futuro. Lo que estamos diciendo es que durante un proceso de innovación, donde yo estoy, por ejemplo, desarrollando una nueva forma de segmentar a mis clientes en tiempo real, con el concepto de segmentación dinámica, por ejemplo, eso yo no voy a poder monetizarlo en el corto plazo. Estoy aprendiendo, estoy viendo a ver cómo lo hago. Y durante un tiempo, que puede ser un año, incluso más, y estoy invirtiendo tiempo, recursos, puede ser que no esté generándome retorno ahorita, pero me tiene que generar retorno después. Si las organizaciones no reconocen eso, de nuevo lo que va a pasar es que van a decir, bueno, sabes que teniendo 12 meses de estar trabajando en esto, yo no veo avance financiero, mejor pensemos en algo más, o mejor ya no lo hagamos así, cambiémoslo. Y eso lo que hace más bien es como estar a las puertas de haber, ¿verdad? Estar buscando oro, ¿verdad? Y darnos por vencidos cuando estábamos a un metro ¿no? Exactamente. Por eso es que es importante el fracaso, para ir aprendiendo, ¿verdad? Si nunca fracaso, no sé dónde estoy. Entonces, eso es súper importante. A ver, hay que reconocerlo. Si no, entonces no vamos a lograr el retorno de futuro. Pero por eso es importantísimo, sí, volcarnos a las mejoras que tenemos en el modelo actual, que va a haber un mar de oportunidades de mejora, y generar retorno, y ese retorno asignarlo a esa ruta de transformación, ¿verdad? Y entonces ahí sí tenemos protegido eso. Ok. Aquí preguntan también cómo creamos rápidamente una cultura de innovación. Ok, varias cosas. Vamos a ver, yo no soy experto en temas de innovación. Lo primero es tener un reto futuro y decir, hey, hoy estamos aquí, vean dónde queremos ir, ayúdenos a pensar fuera de la caja, a ver cómo podemos inventarnos, ¿no? Eso es una cosa, la parte de claridad estratégica. Lo otro es, claramente hay metodologías de innovación, ¿verdad? Hay expertos que pueden ayudar en implementar ciertos procesos claros y probados de cómo hacer innovación. Y lo otro muy importante, ¿verdad? Es el tema de la medición. Yo tengo que medir precisamente, ¿verdad? Y reconocer, digamos, esas mejoras de innovación, reconocer si una persona dio una idea que tal vez él no participó después, pero dijo, hey, aquí hay una forma, y después otro grupo toma esa idea, le da forma y valida y la prosigue, y puede ser que después sea exitosa o puede ser que no, pero esa idea yo la tengo que reconocer en esa persona porque quiero fomentar eso. Si yo no le digo nada, entonces esa persona dice, yo no sé, de estas ideas que yo digo, al final no sé qué pasa con ella, la verdad es que yo no voy a volver a decir nada. O si no le doy la posibilidad de que piense y que proponga, hay culturas que le dicen a la gente literalmente, y Gerardo, vos sabes esto muy bien, les dicen, yo no le pago a usted para que piense. Bueno, eso mata, obviamente, el tema de la creatividad. Entonces, es un tema cultural que tenemos que ir abriendo los espacios, el proceso claro para que las personas que dan las ideas vean que se está haciendo algo. Puede ser que, de nuevo, al final digamos, no, sabes que tu idea no es el momento, tal vez después, pero hay que darle gobernabilidad a eso para que sea un tema cultural, ¿no? Sí, fíjate que vuelvo al tema del fracaso, ¿no? Yo creo que debemos de empezar en decir, oye, sí estoy dispuesto a innovar y tener posiblemente un presupuesto aunado a estos fracasos que yo pueda tener, y ahí empezamos a tener una cultura que nos lleve precisamente a poder probar, intentar y modificar y agarrar y mejorar, ¿no? O sea, porque de eso se trata un poco la innovación. Otra cosa, exacto. El tema
espérate nada más para un tema de innovación, porque a veces la organización tiene una estructura de innovación, un jefe de innovación, ¿verdad? Todo un departamento de innovación. Eso está bien, pero ojo que hay que tener cuidado, porque cuando no lo gestiono bien, el resto de la organización dice, el tema de innovación es responsabilidad de ellos. Entonces, que me digan qué hacer. No, eso destruye. La innovación es un tema cultural, tiene que estar en todos. Perdón, adelante con la siguiente pregunta. No, exacto. Y nada más te quería comentar que aquí entra también el tema de inclusión, porque hoy estamos con varias generaciones que conviven en una misma organización y finalmente para mí siempre les digo, entre más incluyan y más hagan participar a la gente, pues ahí tienen un gran laboratorio de innovación, ¿no? Podemos hacer un webinar solo de innovación. Oye, sí, sería bueno hacer uno de solamente innovación. ¿Qué tipo de liderazgo se debe de tener para hacer una transformación digital? Sí, buena pregunta. Bueno, aparte de lo que ya vimos, ¿verdad? Que son cosas que los líderes, especialmente los líderes que han sido súper exitosos de la forma antigua de liderar una organización con mucha más certidumbre, es lo primero, ¿verdad? Es reconocer ese grado de humildad. No es cualquier líder que lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, más empatía, más capacidades de influencia, de liderazgo, no simplemente es el liderazgo fuerte, digamos, porque yo soy el máximo. Entonces, vean, incluso a mí me gusta hablar de esto en el sentido de que por eso es que las mujeres cada vez son más relevantes en las nuevas economías porque tienen esas habilidades ya de forma natural. Para los hombres les cuesta más. Entonces, todo el avance que hemos tenido en términos de género, ¿verdad? Que han sido bien válidos, pero al final de cuentas las mujeres van a tener un mayor dominio a futuro de las organizaciones porque son más preparadas naturalmente para ello en un mundo cada vez más incierto. Entonces esa empatía, ¿verdad? Las mujeres les es más fácil. Entonces, para contestar, ¿verdad? Tenemos que emular un poco más a las mujeres en el liderazgo. Muy bien. Tema de liderando la incertidumbre, pues lo refuerza, ¿no? Finalmente, las tecnologías, todo lo que estamos haciendo como transformación, todo lo que estamos digitalizando, atrás de todo esto tiene que haber un liderazgo, tiene que haber un compromiso y tiene que haber una gestión. Y esto es un nuevo reto que nuevamente las personas estamos teniendo para hacer y para transformarnos en esta nueva era digital o en esta nueva economía para poder ser competentes. Les recuerdo nuestros webinars que vamos a tener esta nueva serie. Por ahí nuestros amigos de la Cámara de Industria me mandaron un mensaje por WhatsApp. Es el miércoles 30 a las 11, el tema de aprendizaje digital. Si se quieren inscribir ahí en sus redes sociales, lo pueden hacer. Y los esperamos. Voy a compartir la votación. Bueno, todos los que están presentes nos dijeron que los webinars les gustan los jueves por la mañana, o sea, como lo estamos llevando hasta el día de hoy. Y pues bueno, vamos a seguir compartiendo este conocimiento con todos ustedes. Y gracias por participar. Bueno, aquí tienen nuestros datos también en República Dominicana. Y nuevamente agradecerles que hayan estado aquí. Les deseamos un feliz día, que Dios me los acompañe y me los bendiga. Para los que están afuera, cuídense mucho y nos vemos en el éxito. Muchas gracias por estar nuevamente en este webinar de Liderando la Incertidumbre con Fernán Gallegos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.